Vamos a disponernos a orar por la palabra, ¿sí? Yo espero que Dios hable a tu vida, que hable a mi vida. Lo he dicho varias veces, aunque uno aquí prepare el mensaje, Dios habla también a nosotros. Y espero que seamos hacedores de su palabra. Amén. Toma la mano de quien tienes ahí al lado y vamos a orar por la palabra. Señor, en este momento, Dios, en el nombre de Jesús, ponemos la vida de cada uno de los que estamos aquí. Pedimos que tú en una forma especial, tu Espíritu Santo venga, hable a nuestra vida, hable a nuestro corazón, Dios, y nos ayude a ser hacedores de tu palabra y no tan solamente oidores, Dios. Bendecimos tu palabra en el nombre de Jesús. Y el pueblo dice, amén. Estamos hablando acerca de la visión de la iglesia, ¿sí? Ahí hay unas hojitas atrás que si luego a alguien le falta esta hojita puede pedirla. Yo aquí tengo hojitas de más, pero aquí está mi visión. Y estamos hablando de la visión de la iglesia. Ya hubo 2 predicaciones al respecto. Y déjame decirte que una vez leí en un libro de un autor muy reconocido algo que dice: la visión que viene en la presencia de Dios llevará al pueblo al propósito de Dios. Repito, la visión que viene en la presencia de Dios llevará al pueblo al propósito de Dios. Y como iglesia queremos alcanzar este propósito. Hay algo especial en Dios para ti y para mí. Hay algo especial en Dios para nosotros como iglesia local. Y más que guardar esta hojita que en algún momento te hicimos llegar en tu Biblia, que fue lo que de inicio te pedí, yo te pediría que la guardes en tu corazón, ¿sí? Que la guardes en tu corazón y que esto sea un motivo de oración día a día, para que Dios cumpla su propósito en nuestra iglesia local, entendiendo que tú y yo somos parte de esta iglesia. Y si Dios cumple su propósito en esta iglesia, obviamente va a cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Creemos que esta visión es algo que Dios quiere cumplir en nuestra iglesia. Sí, estamos convencidos de eso, pero se necesita la disposición, se necesita el compromiso de cada uno de nosotros. Sin esto, creo que Dios lo va a hacer, porque Dios es soberano y Él hace las cosas como Él quiere y de la forma que Él quiere. Pero qué mejor que pudiera Él trabajar con tu disposición y con el compromiso de cada uno de nosotros. Se ocupa estar aquí, se ocupa llevar la carga, se ocupa meter el hombro para que Dios de alguna forma pueda establecer su propósito en este lugar. Por eso yo te animo a que abracemos esta visión. Sí, ahí están los puntos, pero que abracemos esta visión, que la hagas parte tuya. Que sea, repito, un motivo de oración en tu día a día y que esto lo veas como algo, como una carga, como algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Pero repito, necesitamos apasionarnos por esto. Sí, cuando tú te apasionas por algo, le metes todas las ganas, le metes todo el interés, le metes todo el entusiasmo. Y se ve cuando tú y yo nos apasionamos por algo, por lo que sea. Cosas materiales, a veces nos apasionamos por ellas, por algún partido de fútbol, por algún X cosa, ¿sí? Eso te apasiona, a lo mejor por tu trabajo, ¿sí? Por lo que he podido ver, oír y contemplar. John se apasiona por su trabajo y lo hace hablo de John Andrew, para diferenciar un poquito. Sí, él también, sí, perdón, también John Papá, pero ahorita voy a hablar de John Andrew, sí, ya hablé mucho tiempo de John Papá. Ahora voy a hablar de John Andrew, que veo que él se apasiona por lo que hace, ¿sí? Le gusta su trabajo, ama su trabajo, y esto creo que marca la gran diferencia entre la gente que se apasiona por algo y la gente que está por estar, ¿sí? Conocemos gente que se apasiona y que da su vida por eso que le apasiona, y tú y yo necesitamos apasionarnos, estar convencidos de que la visión que Dios ha puesto en esta iglesia es algo que viene de Dios. Ya en su momento hablamos acerca de que nuestra visión es ser una iglesia conforme al modelo bíblico. Nuestra visión es ser una iglesia que viva y experimente el poder del Espíritu Santo, que viva en la gracia de Dios, que cumpla con la gran comisión. Y el último punto que tocó Oscar
es que nuestra visión es ser una iglesia en donde cada miembro encuentre un lugar de servicio. Y ahorita acabamos de orar por unos hermanos que están cumpliendo este ministerio y están cumpliendo con el servir dentro de nuestra iglesia local, y esto es parte. Ya oramos también por gente que está abriendo sus casas para recibir a hermanos. Esto es parte de la visión que Dios quiere hacer en la iglesia, y podemos ver en una forma tangible y rápida cómo Dios quiere cumplir y cómo Dios va a hacer la obra para que esta visión se dé dentro de nuestra iglesia local. El punto número 6, que espero tengas tu hojita, y si no, ponme atención. El punto número 6 dice que nuestra visión es ser una iglesia que viva en oración. Sí, la oración es algo vital que tú y yo ocupamos en el día a día como cristianos. No podemos vivir, no puede pasar un día sin que tú y yo oremos. Oramos para empezar la reunión, oramos para terminarla, oramos por la gente, oramos por la ofrenda, oramos por todo, porque es de alguna forma tener esa comunión y esa comunicación con Dios. Hechos, por favor, busque el libro de Hechos en el capítulo 12. ¿Está conmigo todavía? Sí, qué bueno, qué bueno. Ya el martes pasado le dimos la bienvenida a Paco y a su pequeña familia, sí, y me da gusto que estén aquí, ya en casa, disfrutando la bendición de estar aquí con los hermanos, con la familia. Capítulo 12, ¿lo tienes? Del libro de Hechos, y dice así: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Eran los tiempos en los que iniciaba el cristianismo. Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiase, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Verso 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Aquí vemos la persecución de los primeros cristianos, vemos cómo Pedro es encarcelado, y vemos cómo dice la Biblia que la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él, por su vida. Otra versión dice que la iglesia oraba insistentemente por él a Dios. La oración, repito, es parte muy importante de una iglesia local. Tú y yo no podemos hacer absolutamente nada si no llevamos esto a Dios en oración. Lo que hagamos, lo que hagas en tu vida personal, sí, ahorita hablamos de peticiones, tenemos unas peticiones de oración personal que vamos a usar y que es con motivo de pedir a Dios. Ahorita vamos a ver un poquito más adelante lo que significa la oración, pero como iglesia creo que necesitamos aprender a buscar a Dios a través de la oración, ¿sí? Definitivamente creo que Dios está cumpliendo su propósito en nosotros, pero nos falta todavía mucho por hacer, nos falta todavía mucho por aprender. Tenemos que orar, repito, en todo momento, en cualquier circunstancia que se presente en tu vida y en mi vida, es motivo de oración. El otro día tuve que estar formado 9 horas esperando cargar gasolina. 9 horas. Y cuando le dije a Sam, dijo: ¿y qué hiciste todo ese tiempo? Leer mi Biblia. Estuve ese tiempo leyendo mi Biblia y orando por ti. Tócalo, Dios. Cámbialo. Avívalo. Anímalo. Que se ría. Que se goce, que sonría, orando y leyendo la Biblia. No estoy presumiendo, eso fue lo que hice esas 9 horas.
Pero a lo que voy es que a cada momento tú y yo, en cualquier circunstancia, no podemos evitar orar a Dios, buscar a Dios a través de la oración. El salmista dice: tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Tarde y mañana y mediodía, a cada momento. No sé si acostumbres levantarte y dar gracias a Dios por un nuevo día. Señor, gracias. Gracias. Chuequito, pero me diste la vida. Ya me levanté. Gracias. Cuando termina tu día, igual. Dios, muchas gracias por este día que me permitiste. Necesitamos usar la oración para pedir a Dios, para agradecer a Dios tantos favores que nos hace. El tenernos aquí con vida, eso es algo muy importante. Jesús dijo: mi casa será llamada casa de oración. Jesús mismo dijo, y déjame decirte que la oración es el oxígeno espiritual en la vida del cristiano. Un cristiano no puede vivir sin oración, es imposible. A lo mejor está sobreviviendo, pero para vivir como Dios quiere, necesitamos tener una vida regular de oración. La iglesia dice la palabra que hacía oración sin cesar por la vida del apóstol Pedro. Y tú y yo, hay tantas y tantas y tantas cosas por las cuales necesitamos orar. Por tu vida personal, por tu trabajo, por tu familia, por tus hijos, por la iglesia, por el ministerio, por la palabra, por lo que Dios cumpla su propósito, su visión en nosotros. Hay mucho que hacer. Y tan importante es la oración que Jesús nos dejó un modelo a seguir. Nos dejó el modelo del Padre Nuestro para que tú y yo busquemos a Dios a través de la oración, para que tú y yo podamos tener una relación, una comunión más íntima con Dios, que a final de cuentas ese es el propósito específico de la oración, que tú y yo tengamos esa comunión, esa relación con nuestro Padre Celestial, y de esta forma las cosas vayan caminando como Dios quiere, ¿sí? Déjame te pregunto, ¿cuántos cumplen lo que prometen? ¿Cuántos cumplen lo que prometen? ¿Sí? ¿Algunos? Sí, pastor. ¿Cuántos cumplen lo que prometen? A lo mejor sí, a lo mejor no. Rosita dice que sí. ¿Tú crees que Dios cumpla lo que promete? ¿De verdad? A lo mejor nosotros no. Hubo unos que dudaron en si cumplían o no su palabra. Pero Dios lo que promete, lo cumple. Eso es una garantía. Eso es un descanso. El saber que lo que Dios te promete a ti y a mí, Él lo va a cumplir. Y hay una promesa de parte de Dios para nuestra vida personal y para nuestra iglesia. Ve por favor al libro de Crónicas, segundo libro de Crónicas, en el capítulo 7, por favor, en el verso 14. Yo aquí tengo anotado algo. Esta es una promesa que Dios hizo a mi vida y a la iglesia de Renacimiento el día 6 de julio del 2014. Sí, yo sabía que Dios estaba hablando a mi vida a través de esta escritura, y el 6 de julio del 2014 vino esta promesa de parte de Dios a mi vida, y creo que es algo que Dios quiere para nuestra vida como iglesia. Y dice el verso 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Amén. El saber que Dios está aquí en este lugar, el saber que sus ojos están abiertos y atentos sus oídos para escuchar nuestras oraciones. Lo que tú y yo oramos como iglesia, para Dios no pasa desapercibido.
Aunque creas que no hay una contestación, Dios está escuchando la oración de esta iglesia. Esta es una promesa de parte de Dios para nosotros, que si oramos, que si buscamos a Dios, que si somos obedientes, Él promete bendecir nuestras vidas en abundancia. Y sabemos de antemano que la bendición de Dios no solamente tiene que ver con bienes materiales, ¿sí? La bendición de Dios, más que nada, tiene que ver con bienes espirituales, con riquezas espirituales. Esto es lo que es más importante en nuestra vida. Por eso Dios quiere que aprendamos a vivir en oración, que seamos una iglesia que viva en oración. Nuestra visión es ser una iglesia, punto número 7, que tenga crecimiento tanto espiritual como numérico, ¿sí? Que tenga crecimiento tanto espiritual como numérico. Hechos capítulo 11. ¿Están conmigo? Hechos capítulo 11, ahí atrasito, en el verso 21. Dije el punto número 7 es ser una iglesia que tenga crecimiento tanto espiritual como numérico. Y el verso 21 del capítulo 11 de Hechos dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dice la palabra de Dios que gran número creyó y se convirtió al Señor. Pero algo muy importante, sí, y algo que tú y yo debemos de tener muy presente en Renacimiento, es que la mano del Señor está y ha estado con nosotros. Eso lo tengo muy claro. El saber que la mano de Dios ha estado aquí para bendecirnos, para ayudarnos, para animarnos, para alentarnos. Y tú y yo necesitamos estar conscientes de esto. Esto es un hecho. La mano de Dios, dice aquí la Escritura, estaba con ellos, y la mano de Dios no nos ha dejado hasta ahorita. De verdad, Dios ha sido muy bueno. Dios ha sido muy fiel con nosotros como iglesia local. Y esto es algo que tiene que traer descanso, tranquilidad a nuestra vida. El saber que Dios promete estar con nosotros. Jesús mismo dijo: yo edificaré mi iglesia. Y esto a ti y a mí nos tiene que traer tranquilidad, el saber que no es la obra de aquí, de este lugar, no es la obra de un hombre, no es la obra de una mujer, no es la obra de varios hombres, es la obra de Dios. Y Él promete edificar su iglesia, y en eso tú y yo necesitamos estar confiados, descansados. Podemos pasar problemas, podemos pasar dificultades, pero aquí está su mano. Y esto tiene que traernos seguridad, confianza. Como iglesia, sí hemos tenido crecimiento espiritual, ¿sí? Estoy seguro que tú estás consciente de ello. Yo puedo dar testimonio de muchos de ustedes, ¿sí? De muchos de ustedes los he visto cómo han crecido espiritualmente, cómo ahí van paso a paso. A lo mejor no van echando carreras, pero sí he podido ver cómo han perseverado en las cosas de Dios. Cómo ahí están, fieles, firmes, buscando de Dios. He podido ver en sus vidas madurez espiritual. He podido ver en sus vidas crecimiento. He podido ver cómo están sirviendo dentro de la iglesia. He podido ver cómo son parte de la iglesia, y a final de cuentas esto se ha visto paso a paso. Ahí vamos. Con la ayuda y la bendición de Dios, creo que muchos de ustedes están caminando en este crecimiento espiritual que Dios quiere para nuestra vida y para nuestra iglesia. Y eso es bueno. El hecho de ahorita haber orado por un grupo de hermanos es motivo suficiente de estar agradecidos con Dios, y es un hecho de que ellos han crecido. Ahí van. Y mucha gente ha empezado desde abajo, con temor, con dudas, con situaciones que a lo mejor no han sabido manejar, pero ahí van creciendo, poquito a poquito, y eso es bueno. Si no hubiera esto en la iglesia, si no hubiera un crecimiento espiritual en la vida de algunos de ustedes, híjole, entonces sí estaríamos en un grave problema, porque ¿qué estamos haciendo? ¿Para dónde vamos? ¿Qué estamos sembrando?
Pero gracias a Dios, yo puedo dar testimonio y muchos hermanos aquí estarán de acuerdo conmigo que ha habido crecimiento espiritual. Más, échale ganas, ahí la llevas, anímate. Amén. También he podido ver cómo la iglesia ha crecido en número. He visto cómo llega gente, ¡pum!, pero también se van y no pasa nada. Sí, adelante, la iglesia sigue, la iglesia va adelante, gente llega, gente se va, pero también he visto cómo gente ha llegado y ha permanecido fiel. ¡Pum! Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Sí, veía ahorita a Johnny Flor, que son nuestros, John Andrew, ¿sí?, nuestros invitados, y veía cómo lo que se ha sembrado en sus vidas, ahí está, ha permanecido. Y mucha gente cree que porque es hijo del pastor, tiene que estar aquí arriba brillando, porque es el hijo del pastor y de la pastora, o del pastor y de la esposa del pastor. Y no es así, no es porque es tu hijo, es porque ellos han decidido crecer espiritualmente, han decidido permanecer fieles. Y los vi de niños recién nacidos, y ahorita los veo adultos, ya sus vidas hechas y bien clavados en Dios. ¡Wow! Eso es ser fiel a Dios, eso es haber permanecido fieles a Dios. Y repito, ha venido gente, pero gente se ha ido. Pero hay otros que ahí están, ahí siguen, buscando de Dios, perseverando en Dios, creciendo en Dios, congregándose como familia, congregándose como iglesia. Dice la Biblia que gran número creyó y se convirtió al Señor. Importante. Y en la mañana hablábamos un poquito de esto en la clase. Para ser iglesia es necesario convertirnos al Señor. Y lo hablábamos en la clase. Sí, no es venir por venir. No es estar aquí porque no hay más que hacer. No es estar aquí porque pues es domingo. ¿Qué hago? No hay nada en la mañana que hacer, pues vamos a la iglesia. Necesitamos convertirnos al Señor, es decir, conocer la voluntad de Dios y obedecerle. Eso es lo que marca la gran diferencia de gente que llega y gente que se va. El realmente conocer cuál es la voluntad de Dios para su vida y obedecerle al pie de la letra. En esto consiste el crecimiento espiritual, en esto consiste el permanecer fieles en una iglesia local. Y también hablábamos acerca de cómo gente anda brincando de un lado para otro, de iglesia en iglesia, sin poder crecer, sin poder echar raíces, sin poder realmente relacionarse con el cuerpo de Cristo. Pero repito, para esto necesitamos esa conversión, ese cambio en nuestra vida espiritual, ese nacer de nuevo en nuestras vidas que nos va a transformar, nos va a dar la vuelta, nos va a abrir los ojos del entendimiento, nos va a dar esa luz que tú y yo necesitamos para continuar en nuestra vida cristiana. Necesitamos tener una revelación personal de parte de Dios para saber lo que significa ser iglesia. De ahí este crecimiento numérico que mucha gente no entiende, no sabe, no alcanza a entender lo que significa ser parte de una iglesia local. Y esto es importantísimo. El que tú y yo formemos parte de una iglesia local, el que sepamos lo que significa ser iglesia, sepamos lo que significa ser familia. Qué bueno que tú y yo estamos en este lugar. Qué bueno que tú y yo somos familia, porque te considero mi familia. Sí, eres mi familia en Cristo.
Eres parte de mi vida. Y esto es importante. Lo que significa saber, lo que significa ser parte del cuerpo de Cristo. Podemos hablarlo, podemos enseñarlo, podemos decirlo, podemos dar clases respecto a eso. Pero si esto en ti y en mí no se nos hace vida, no vamos a llegar a ser parte de una iglesia local y no vamos a, de alguna forma, poder crecer en número dentro de nuestra iglesia local. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a entender. Necesitamos pedir a Dios que nos ayude a entender que Renacimiento es nuestra casa. Un lugar para vivir, crecer y servir. Ese es Renacimiento. Eso tiene que ser Renacimiento para ti, para mí. Parte de tu vida, parte de tu familia. O sea, uno ya no sale de aquí. Y a lo mejor alguien dice, bueno, pues tú como pastor tienes que estar ahí. No tengo. Yo quiero estar. Yo quiero ser parte de la iglesia. Yo quiero ser parte de esta familia. Quiero tener este lugar como un lugar para vivir, para crecer, para servir. Y no me tiene que pesar. Para ti, para mí, tiene que ser parte de Renacimiento algo de lo que estoy diciendo. Nuestra casa, un lugar para vivir, crecer y servir. Un lugar donde podamos tener tanto crecimiento espiritual, como ya dije, como un crecimiento numérico. Sí, y para esto nuestra visión es ser una iglesia que provea, es el punto número 8, que provea cuidado y alimento espiritual. Sí, porque es una serie de cosas que conforman la iglesia. No nada más es venir, ser familia, reunirnos, hablarnos, etcétera, etcétera. Tiene que ver con muchas cosas más. Y una de ellas muy importante es el alimento, el cuidado y el alimento espiritual en tu vida y en mi vida. Hechos capítulo 20. Y vaya que todos necesitamos este alimento espiritual. Todos, sin excepción. Desde el pastor hasta el último de los siervos en la iglesia, ocupamos este cuidado y este alimento espiritual. A lo mejor dice, ay no, el pastor no ocupa. Nada, ¿qué va a ocupar? No, hombre, él es más que vencedor. Él vive la palabra. Pues uno se afecta, uno siente, uno se duele, uno tiene necesidades, uno tiene problemas. Déjenme les cuento para llorar si quieren. Hay situaciones que uno necesita el cuidado de alguien más a su lado, de alguien que venga y que ore por ti, que alguien que venga y que te anime, alguien que venga y vea por tus necesidades. Este cuidado y este alimento espiritual dentro de nuestra iglesia local es algo muy, muy importante. Capítulo 20 de Hechos, en el verso 28, dice así: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos, ¿de quién? De vosotros mismos, de nosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Esta escritura es muy clara en cuanto a lo que puede pasar en una comunidad, en una iglesia local, si no hay un alimento espiritual sano, si no hay un alimento espiritual sólido. Va a llegar gente que va a engañar al resto de la congregación y los van a hacer caer en errores, ¿sí? Va a haber gente que van a hablar cosas vanas, cosas malas. Por eso es importante, es vital para el crecimiento de una iglesia
que la gente, sí, espero que todos digan amén después de que acabe de esto, es importante que la gente, la congregación y las ovejas estén bien cuidadas, bien alimentadas, y no muchos, sí, bien atendidas, menos. Algo hay que hacer, equipo, algo hay que hacer, o algo estamos haciendo mal para no atender a las ovejitas, sí, necesitamos arrepentirnos y hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos, sí, pero es importante que la congregación, que la iglesia esté bien cuidada, sí, por tus necesidades, tanto espirituales como materiales, bien alimentada, bien atendida. Porque una oveja bien alimentada, bien atendida, pues va a ser una iglesia que crezca, que madure, sí, espiritualmente hablando, que engorde, sí, que se vea llenita, saludable, que puedas llegar y agarrar el cachetito y ay, mira qué bien estás, qué sanita estás, oveja. Pero para esto ocupamos este alimento espiritual. Y repito, suplir sus necesidades, tanto espirituales. Hermano, quiero que ore, adelante. Ayer Cherito me mandó un mensaje y ya en la noche mi hermano falleció, ore por mí. Y luego le hablamos, ¿sí? Y ahí estamos pendiente de las necesidades. A más de alguno de ustedes igual. ¿Cómo estás? ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? ¿Qué te duele? ¿Qué hacemos por ti? A final de cuentas es parte del trabajo que necesitamos hacer como equipo de ministerio, ¿sí? Este no es un trabajo exclusivo y único del pastor y de su esposa. Es un trabajo del equipo de ministerio, de la gente que conforma el liderazgo en este lugar. No es asunto del pastor, Rubén, es que tú no me visitas. No, pero ahí está el Oscar que le encanta. Sí. Ahí está Lilia que no para de hablar con la gente y de ayudarla. Ahí estamos, ahí está Irmita. Ahorita no puede correr, pero ahí está lista a las necesidades de la gente, ¿sí? La gente busca, nos ha buscado a cada uno de nosotros y es con ese propósito de suplir estas necesidades espirituales. Y este es el punto, este es un punto en el que, como los anteriores, obviamente necesitamos mejorar, ¿sí? No lo hemos hecho todo tan bien como quisiéramos. Nos falta mucho por hacer, nos falta mucho por dar, nos falta mucho por preocuparnos por la iglesia, nos falta mucho por ver sus necesidades. No es fácil proveer este alimento espiritual, no es nada sencillo proveer un alimento espiritual a la iglesia cuando el mundo y el diablo se oponen a esto, ¿sí? Si aquí enseñamos algo, el mundo saliendo te dice todo lo contrario. Y te dice que no, que eso no funciona, que eso no existe. El diablo va a hacer lo posible por de alguna forma desviarte del camino de Dios. Te va a tratar de poner impedimentos para que tú escuches la voluntad de Dios y que la cumplas, que la hagas. Te va a hacer ver o te va a hacer tratar de ver que es diferente la situación. En pocas palabras, te va a engañar. Van a venir lobos rapaces. Esto es un hecho. Esto es una realidad. Sí. Algunos lo saben. Platicaba hace tiempo con un hermano y me decía, respecto a una situación que estábamos viviendo en la iglesia, y este hermano me decía, cuidado, es un lobo. Cuidado, es un lobo. Nunca pensé, está equivocado, que va a ser un lobo. No, pusimos atención. Y sí, resultó lobo. Porque la Biblia dice que de entre nosotros mismos va a haber gente que te va a venir y a querer endulzar el oído. Te va a hablar cosas que te gustan, que te convienen. Te va a hablar lo que te gusta que te digan. Es que, hermano, ¿cómo sufro yo? Ay, sí, pobrecita, ¿cómo sufres? Tú sufre.
Hermano, es que no puedo encontrar trabajo. No lo busques, hermanito, no lo busques. Hay que se vaya dando. Queremos que nos endulcen el oído. Y hay una advertencia muy clara desde el tiempo de los apóstoles hasta el día de hoy, que lo vivimos. Jesús mismo habló acerca de que entre nosotros mismos habría hombres que hablen, que enseñen cosas perversas. Cuidado. De ahí la importancia que tiene el hecho de proveer un alimento espiritual para la iglesia sano, un alimento espiritual que realmente te alimente, que realmente te ayude. Y hasta ahorita creo no hemos salido de esta medida, de esta línea. Hemos querido enseñar lo que la palabra enseña, hemos querido hablar acerca de lo que la Biblia habla y no enseñar otro tipo de situaciones que a final de cuentas, repito, este tipo de personas perversas van a hablar con el fin de engañar al pueblo de Dios. Va a llegar a alguien que te diga, eso que oíste no es cierto, eso que dijo el pastor el domingo no es cierto. El mundo no te jala. ¿Cómo crees? No, el mundo es tu amigo. Cuando salgas de aquí, ve al mundo y salúdalo y disfruta con el mundo, porque el mundo no te puede hacer daño. Mentira del diablo. El mundo y el diablo está presto para comerte si te dejas. Ahí está. Es cuestión de que tú te dejes tantito y que a final de cuentas esto se vaya dando. Y esto es algo muy triste. Es algo muy triste cómo puedes escuchar a alguien hablar cosas perversas, cosas ajenas a lo que la palabra de Dios está enseñando, ¿sí? Por eso es que tú y yo tenemos que procurar proveer un alimento espiritual sano. Y ocupamos que Dios nos dé mucha sabiduría, de verdad. Primero, para entender su palabra. Necesitamos tener una revelación personal, directa de su palabra, para poder llevar esta revelación hacia ustedes, hacia la vida de cada uno de ustedes. Necesitamos enseñar lo que la iglesia realmente necesita, con el poder del Espíritu Santo y con la ayuda de Dios. Porque si no se hace de esta forma, va a ser muy difícil que nosotros podamos recibir este alimento espiritual, este cuidado espiritual en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es que necesitamos orar por cualquier circunstancia, orar por cualquier necesidad. Necesitamos buscar a Dios en oración para que con la ayuda de Dios aprendamos a ser una iglesia que viva en oración. Que viva en oración. Esas peticiones que te dimos son para que tú escribas tu necesidad, que nos las hagas llegar y que como iglesia oremos por estas peticiones. Y que después en nuestra reunión general de oración oremos por estas peticiones. Por eso es importante que tú nos las des, para que te las tengamos presentes y busquemos a Dios juntos en oración. Necesitamos ser una iglesia que viva en oración, para que la mano de Dios para que de la mano de Dios podamos crecer. Hay que orar para que de su mano podamos crecer, tanto espiritual como numéricamente hablando. Sí. De repente somos más, de repente somos menos, de repente nos establecemos más algunos, de repente unos van, pero necesitamos ser fieles y necesitamos orar también para que podamos recibir este alimento espiritual sano de parte de la vida de aquellos que enseñamos la palabra en este lugar. Una palabra que realmente traiga fruto a nuestra vida espiritual. Una palabra que nos dé crecimiento, que nos dé madurez. Una palabra que a final de cuentas nos anime y vivifique nuestra vida. Necesitamos orar que Dios cumpla su propósito, que Dios cumpla la visión que Dios tiene para nosotros como iglesia local. Hay planes. Déjame decirte algo bueno. Hay planes de parte de Dios para tu vida. Hay algo especial en Dios. Yo no sé qué es, pero hay algo especial en Dios para tu vida.
Hay algo que Dios quiere hacer en ti. Dios no te quiere en el mismo lugar. Dios no te quiere estancado donde estás. Dios quiere hacer algo en tu vida, pero necesitas reaccionar. Necesitas abrir tus ojos, abrir tu entendimiento, pedir a Dios sabiduría, guianza. Dios no te quiere donde estás. Eso es un hecho. Dios no te quiere, hablando de un lugar, Dios no te quiere sentado en el mismo lugar. Necesitas activarte, necesitas accionar, necesitas permitir que el propósito y la visión de Dios se cumplan en tu vida y en mi vida. Que este propósito y esta visión se cumpla en la vida de la iglesia. Pero ocupamos toda la disposición y todo el compromiso de nuestra parte. ¿Sí? Estamos en los últimos tiempos. Estamos en los últimos tiempos. Y ahorita, más que nunca, es tiempo ya de dejar de jugar, de dejar de ser fríos, ni tibios, calientes, perseverantes. De verdad, tú y yo no tenemos la vida comprada, tú y yo no tenemos el tiempo comprado, tú y yo no sabemos si vamos a vivir de aquí a 10 años, no sabemos si vamos a vivir mañana, si vamos a amanecer. Por eso es importante que hoy aprovechemos el tiempo. Es importante que hoy busquemos a Dios en oración. Es importante que hoy nos pongamos en las manos de Dios para que su propósito se cumpla en tu vida y en mi vida. Amén. Ponte de pie, por favor.